El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bien, continuemos con Santiago capítulo 2. Hoy consideraremos los versículos 14 al 20. Esta es una sección un poco más larga. Por favor, únase a mí en oración. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por nuestro querido Salvador, el Señor Jesús, por tu santa palabra, la Biblia, por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, por el privilegio de servirte con esta capacidad que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, que nos hayas separado para el ministerio. No todos pueden escribir, no todos pueden predicar, pero algunos pueden orar, otros ofrendar, algunos amar y otros testificar. Señor, ayúdanos a hacer lo que podemos hacer para ayudar a esparcir la verdad de tu palabra antes de que sea demasiado tarde. Enséñanos a todos, querido Dios, que hay una sola vida y que pronto será historia. Y solo lo que se hace para Cristo permanecerá. Que tu nombre sea glorificado a través de este programa, para que permanezca en el tribunal de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos una sección interesante. Espero que obtengan bendiciones de estos versículos. Santiago capítulo 2, vamos a leer a partir de versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Estos versículos deben examinarse con mucho cuidado. Esta parte de la epístola de Santiago ha levantado controversias y algunos piensan que Santiago se contradice con Pablo. Permítame recordarle una vez más 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y eso incluye los escritos de Santiago y los escritos de Pablo. Tanto la epístola de Santiago como las que escribió Pablo tienen un solo autor, y el Espíritu Santo nunca puede contradecirse a sí mismo. Mi amigo, cualquier interpretación de la palabra de Dios, donde parece que Dios se contradice a sí mismo, es una falla de nuestra parte en interpretar correctamente lo que Dios ha dicho. Saque de su mente cualquier idea que le diga que Santiago repudia la salvación por fe en Cristo. No está haciendo tal cosa. Santiago y Pablo están de acuerdo en esta y en cada una de las otras doctrinas, porque ambos escribieron exactamente lo que el Espíritu de Dios les llevó a escribir. Santiago enseña que solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Siempre estará seguida por buenas obras. En versículo 14 él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este versículo con aquellos que le siguen van en contra de una fe muerta, una fe sin obras. Recuerde que Santiago exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores en capítulo 1 y versículo 22. Y ahora él está aquí haciéndose eco de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 7:26,
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre puede escuchar la verdad y aún decir que la cree, pero a menos que los frutos de una fe viva sean evidentes en su vida, él no es salvo en absoluto. La apelación es para hacer lo que usted dice que cree. Usted dice que es cristiano, entonces sea un cristiano. Santiago simplemente está diciendo, ¿usted dice que cree en el Señor Jesucristo? Entonces muestre los frutos de esa fe. Ahora, observe aquí que la referencia es respecto a un hombre que dirá que tiene fe. Mire nuevamente el versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Si usted dice, soy creyente, esto no hace que lo sea. Decir simplemente que soy un cristiano no me hace un cristiano. Podría tener una falsa pretensión de creer algo de lo cual estoy completamente privado, Ahora, si yo digo que tengo fe, pero mi vida no corresponde con lo que yo digo, ¿puede la fe que yo digo que tengo salvarme? Esto es lo que Santiago está preguntando. ¿Puede esa fe, ese tipo de fe, salvarle? La fe que alguien dice que tiene, pero de la cual no da ninguna evidencia. Esa fe que dice que posee, pero no da muestra de poseerla. ¿Puede esa fe salvarle? La respuesta a esta pregunta es un enfático no. Una fe que no produce obras no puede salvar a nadie. No hay ninguna ganancia para un hombre que dice poseer algo que en realidad no tiene. Si usted está escuchando este programa, permítame recordarle que usted puede decir que es un cristiano, pero si no lo respalda con su vida, no hay ganancia en decir que lo es. Posiblemente estos versículos están impactando en el mismo corazón de la debilidad moral y espiritual de muchas iglesias hoy. Para muchos la fe es aprobar mentalmente un hecho. Podemos preguntarle a un hombre si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y su respuesta puede ser afirmativa, porque él nunca ha creído en nada más. Fue criado en medio de la doctrina, los hechos bíblicos acerca de Jesucristo nacido de una virgen, muriendo por los pecadores, resucitando al tercer día. Todo esto ha sido siempre una parte de su pensamiento. Pero un conocimiento mental de una verdad cristiana no lo hace cristiano, mi amigo. Sinceramente pienso, queridos amigos, que muchos tienen una fe intelectual nada más. Dan una aprobación intelectual de la verdad de las grandes doctrinas de nuestra fe cristiana histórica, pero nunca han nacido de nuevo. Usted puede pararse cada domingo durante toda su vida para recitar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día se levantó de los muertos, etcétera, etcétera. Mi amigo, ¿usted puede recitar esto los 52 domingos del año y terminar en el infierno? Usted puede tener una fe intelectual nada más, un conocimiento. Una fe muerta es tanto improductiva como infructífera. Cuando uno tiene la fe que obra, mostrará en su vida las obras de la fe. Una creencia genuina en la verdad producirá una conducta genuina de la verdad. Algunas personas en nuestras iglesias son solo profesantes, ponen el énfasis en lo que ellos dicen. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preste atención, Santiago no está preguntando, ¿puede la fe salvar? No, no es esa la cuestión. Aquí plantea, ¿puede la fe salvar a aquel que dice que tiene fe pero falla en hacer la voluntad de Dios? Jesucristo dice que tal hombre no entrará al reino de los cielos. Por favor, no me acuse de predicar la salvación por obras. Somos salvos por la fe en Cristo. Todo lo que yo estoy diciendo es esto. La Biblia enseña tanto en la Epístola de Santiago como en el Evangelio de Mateo y en muchos lugares más, de los labios de Jesús, Santiago y Pablo, que si un hombre es verdaderamente salvo, su comportamiento respaldará su profesión de fe. Pero atención,
Si una persona simplemente dice que es salva y no tiene fruto, entonces esa persona no puede ser salva. Esa clase de fe que dice que tiene no puede salvarle. La verdadera fe siempre trae como resultado frutos. Este principio está ilustrado en Santiago 2, 15 y 16, donde leemos: «Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?». En otras palabras, si yo no muestro amor hacia aquellos en necesidad, entonces estoy mostrando que mi fe no es viva y verdadera. Lo que los labios dicen no es prueba de que uno es salvo. Usted puede ir tan lejos como para orar por alguno en necesidad, pero sin la acción correspondiente. Aquellas oraciones y testimonios constituyen hipocresía en su peor forma. ¿En qué nos aprovechará nuestra profesión de fe si despedimos a los necesitados con oraciones y buenos deseos y no suplimos sus necesidades con aquello que tenemos en abundancia, pero que ellos carecen? En 1 de Juan 3, 17 y 18 dice: «Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra solamente, sino de hecho y en verdad». La fe no es un asunto de palabras solamente, sino que es una combinación de palabras y obras. Las palabras que expresan tristezas y lástima por los que están en necesidad, pero que no están respaldadas con buenas obras, son palabras hipócritas. Una fe que observa el sufrimiento y no está dispuesto a ayudar no sirve para nada en absoluto. Cuando nuestro Señor Jesús dijo: «id en paz», sus palabras no eran simplemente piadosas o palabras de buenos deseos, sino que expresaban una bendición la cual estaba acompañada por actos de misericordia. Lo podemos leer en Lucas 7:50 y también en Lucas 8:48. En Gálatas 6:10 Pablo dijo: «Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe». La vida presente enfrenta al creyente con su única oportunidad para mostrar los frutos de su fe en Jesucristo. Por mi parte estoy llegando al final de mi carrera, de mi tiempo en esta vida. No sé cuánto más Dios me permitirá avanzar. Cuando usted pasa los 60, comienza a preguntarse cuánto tiempo le queda. Y yo estoy muy consciente del hecho de que lo que tengo que hacer para Dios y para otros en el nombre del Señor Jesús, debo hacerlo ahora, no en el futuro, sino ahora. Y yo creo que muchos cristianos son simplemente personas con buenas intenciones. Ellos tratan de hacer algo para Dios, tratan de hacer una contribución aquí o allá, de ayudar la causa de los necesitados, pero nunca llegan a hacerlo. Constantemente debemos estar llevando las cargas de los hermanos y hermanas en Cristo. Debemos compartir nuestras bendiciones espirituales y materiales. Después de todo, somos deudores unos de otros. Y somos deudores no solamente en palabras, sino también en hechos. Oh amados, no rebajemos nuestros esfuerzos a favor de los inconversos. Aumentemos esos esfuerzos y aumentemos esos esfuerzos a favor de nuestros hermanos en Cristo. Guarde sus lindas palabras y sentimientos si no están acompañadas por acciones, porque eso no nos aprovechará de nada. ¿Alimentan nuestras palabras a los hambrientos? ¿Le ayuda a algún hermano o hermana que han caído en pecado? ¿Fortalecen a los desanimados? ¿Suplen las necesidades de los medios que esparcen la palabra de Dios como este programa? Dios une la fe con las obras. Y nunca intentemos separarlas. Y le digo a usted que si está satisfecho con una fe sin obras, es mejor que se examine a sí mismo para asegurarse si tiene o no la fe viva y verdadera. Una fe que es una simple aceptación de un credo no vale la pena ni salva.
Ahora el escritor prosigue para mostrar lo que está mal con la fe de un hombre que dice creer en el Señor Jesús y al mismo tiempo viola la ley del amor. Observe el capítulo 2, versículo 17. Asimismo también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe en el Dios del amor y en el amor de Dios nunca pueden permanecer solas. Sin obras, la Biblia dice que la fe de un hombre está muerta, y sin fe, las obras de un hombre están muertas. Es una fe muerta la que dice yo creo simplemente, pero al mismo tiempo no produce los frutos de la fe. Tal fe permanece sola, sin nada que la respalde ni la sostenga. Está muerta, es improductiva, sin frutos. En el primer versículo del capítulo 2, Santiago nos dijo que la vida espiritual tiene su origen y su raíz en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo que sigue al versículo 1 insiste en que cierta clase de comportamiento coincidirá con la verdadera fe. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago cuando dice que la fe está muerta? Hay una fe que es para salvación y una fe que no es para salvación. Trataré de contestar esta pregunta para ustedes ahora. Y si usted recién nos está sintonizando, estamos estudiando el capítulo 2 de la Carta de Santiago, a partir del versículo 14, y soy Lehman Strauss, trayéndole el programa Tiempo de Estudio Bíblico. Estamos desarrollando el mensaje ya número 13 de esta serie de estudios en la Carta de Santiago. Le invitamos a buscar su Biblia y unirse a nosotros. Vamos a tratar de contestar una pregunta importante. ¿Qué significa una fe muerta? Repito una vez más que hay una fe para salvación y una fe que no es para salvación. La fe para salvación es más que creer en Dios. Voy a repetirlo. La fe que salva es más que creer en Dios. Habrá gente en el infierno que no son ateos, sino creyentes en Dios. La fe salvadora es más que creer en Dios. De la misma manera habrá monoteístas en el infierno que no fueron idólatras, que creían en un solo Dios, como dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y agrega lo siguiente: también los demonios creen y tiemblan. Ahora, los demonios no son ateos, Los demonios creen que hay un Dios y tiemblan al pensar en Él. Tiemblan. Sin embargo, ellos creen en la deidad de Cristo. En una ocasión dijeron, en Mateo 8:29, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El diablo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Satanás y sus demonios no son salvos y nunca lo serán. Los demonios creen y siguen siendo demonios. Satanás cree y sigue siendo Satanás. Y así, los inconversos pueden creer ciertas cosas y permanecer inconversos. La única diferencia entre demonios y hombres es que los hombres pueden ser salvos. Atención. Pero para ser salvos deben tener una fe salvadora, no una fe muerta, una fe que salva, una fe viva. Simón el mago es un ejemplo excelente de un hombre que creía, pero que no era salvo. Esta historia la encontramos en Hechos 8:13. Simón creyó y fue bautizado. Pero luego pasó una situación y Pedro lo confrontó diciéndole: tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de tu maldad. Aquí está un hombre que creía como los demonios creen y aún se bautizó, pero sin un verdadero arrepentimiento por el pecado, su fe no le llevó más allá de la fe que los demonios tienen. Santiago dice que los demonios tiemblan. Esto significa que tiemblan con terror por el juicio venidero. Incuestionablemente muchas personas en las iglesias se paran y recitan un credo semana tras semana diciendo yo creo, pero nunca nacieron de nuevo. La fe salvadora es más que una aprobación intelectual de la verdad.
Es la creencia de todo corazón que el alma descansa completamente solo en Cristo para la salvación. Esa clase de fe es mucho más que un simple ejercicio especulativo de la mente. Nosotros podemos llegar a poseer esa salvación por un acto directo de nuestra voluntad, creer en Cristo y tener un compromiso hacia Cristo. Cualquier fe que se queda corta en esto es una fe muerta. Recuerdo haber escuchado a un evangelista tratando de ilustrar la fe salvadora. Se imaginó a un equilibrista caminando por una cuerda, empujando una carretilla sobre la cuerda entre las orillas de Canadá y Norteamérica de las cataratas del Niágara. Allí iba con su carretilla sobre las cataratas. Luego regresó por la cuerda haciendo lo mismo. Miró a la multitud y dijo: ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo otra vez? Y ellos respondieron: sí, por supuesto que lo creían. Y lo vieron hacerlo de nuevo. Al volver preguntó a la multitud: ¿creen que puedo empujar esta carretilla con alguno de ustedes arriba? Seguro, creemos que usted puede hacerlo. Bueno, entonces dijo el acróbata, señalando a un muchacho: sube. Pero el muchacho en realidad no quería hacer tal cosa. De repente retrocedió hacia donde estaba la multitud. Él creía en el equilibrista, pero no quería confiar completamente en él. Personalmente no culpo al muchacho por su decisión. Pero hay uno que dijo: al que a mí viene no le echo fuera. En Juan 6:37, el Señor lo dijo. Y yo les doy vida eterna, dijo él, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Estas palabras las dijo el Salvador, mi amigo, el Señor Jesucristo, y Él nunca falló en recibir a aquel que deja su carga de pecado en Él. Oh, mi amigo, confíe en Cristo y comprométase totalmente con Él. No mentalmente, no académicamente, sino en una vivencia sincera y práctica. Confíe completamente en Él y estará seguro en la casa del Padre. Oh, amado, esta es la maravillosa y compasiva convicción que se convierte en parte del Hijo de Dios. No hay más lucha para ser libre de algo o para hacer algo. Ya somos libres en Cristo. Somos cristianos, somos libres. La benevolencia y el amor hacia otros no nos hace cristianos. Guy King, en un breve estudio de preposiciones, señala la frecuencia de la preposición en, que sigue al verbo creer, cuando se enfatiza la fe salvadora. Un ejemplo lo encontramos en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La misma preposición en es usada en Juan 3:15 y 16. Implica un movimiento hacia el objeto. La verdadera fe en el Señor Jesucristo, entonces, es la cualidad de fe que le lleva a usted hacia Cristo, para comprometerse con Él, para confiar completamente en Él. Esto hace que la fe en Jesucristo sea una fe en acción, y es esencial para la salvación. Es esta fe que obra la que marca la diferencia entre una fe que es salvadora y una fe que no lo es. Personalmente creo que Santiago penetra más profundamente en este tema que Pablo, aunque por supuesto Pablo no guardó silencio al respecto, porque él testifica de los creyentes en Tesalónica que se volvieron de los ídolos a Dios, en 1 Tesalonicenses 1:9, y él le llama a eso una obra de fe. Su fe era una fe que obraba, que actuaba. Ellos se volvieron de los ídolos y se dirigieron hacia Dios. Posiblemente hay algunos que dirán que es una herejía. Martín Lutero lo hizo. Pero deténgase y piense, mi amigo, ¿enseña Santiago algo que contradice lo que Pablo enseñó? Ya hemos visto que ellos coinciden y deben hacerlo, porque Pablo también se refirió en 1 Tesalonicenses 1:3 a la obra de vuestra fe. Ciertamente Pablo rechazaba la idea de que la salvación era por las obras de la carne. Él creía lo mismo que Santiago, que solo una fe que obra puede salvar. Y ambos, Pablo y Santiago, enseñan exactamente lo que el Señor Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra.
Cristo une a Pablo y Santiago cuando dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Esto dijo en respuesta a la pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El pecado de un corazón legalista no regenerado es hacer su propia obra y ofrecérsela a Dios. Era el planteo que ellos hicieron en el idioma de los hombres ocupados con ellos mismos y con sus propias obras, sus propias cosas, su propia religión. Ellos querían poner a Dios en una posición de deudor de ellos. Pero como Pablo escribe, la salvación no es por obras, sino por la obra de la fe. Y esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Por otro lado, si una fe muerta no lo mueve a poner toda su confianza en Cristo, entonces esa fe no es mejor que la que poseen los demonios. Bueno, mi amigo, por favor, examínese. ¿Cuál fe tiene usted? Es muy, muy importante. De este modo llegamos al final por hoy. Agradecemos a Dios por el privilegio de ministrar su palabra. Si Dios quiere, estaremos de regreso a la misma hora y frecuencia radial para continuar nuestro estudio en la Carta de Santiago. Dios les bendiga hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.